La guerra de Vietnam aún es considerada uno de los conflictos más trágicos y controversiales de la historia. Las cifras son escalofriantes. 14 países involucrados, más de 2 millones de soldados movilizados, alrededor de 1 millón de tropas muertas y entre 500.000 y 2 millones de civiles asesinados. En la guerra se mezclaron muchas cuestiones, como la lucha por la liberación de los países imperialistas, la guerra civil por motivos ideológicos y el enfrentamiento entre religiones. El resultado fue un país desgarrado que durante 20 años, entre 1955 y 1975, prácticamente no tuvo respiro y vivió de batalla en batalla entre asesinatos, intrigas y conspiraciones. Pero, ¿cómo fue la guerra desde la perspectiva de los habitantes de Vietnam del Norte? Para entender esto, tenemos que remontarnos al siglo XIX, cuando Vietnam fue conquistada por Francia e incorporada a sus dominios coloniales, la Indochina francesa. Las autoridades vietnamitas fueron mantenidas como un gobierno títere, pero quienes verdaderamente manejaban todo eran los administradores coloniales que vivían a su antojo. Cualquier acto de rebeldía, por más pequeño que fuera, era brutalmente castigado y las diferencias de riqueza eran gigantescas. Por ejemplo, se calcula que lo que ganaba un campesino al año era menos que lo que costaba mantener a una de las mascotas de los gobernantes coloniales. Todo esto generó un fuerte rechazo hacia los invasores extranjeros y esta etapa es crucial para entender por qué los vietnamitas lucharon con tanta pasión en la guerra. Mientras los campesinos de Vietnam soñaban con ser liberados de sus amos franceses, un hombre se preparaba para iniciar una revolución. Estamos hablando de Ho Chi Minh, hijo de un burócrata vietnamita que de joven recorrió Europa y Estados Unidos, se convirtió al comunismo y se unió al movimiento antiimperialista. Ho fundó el Partido Comunista Indochino y se preparó para combatir a los invasores y liberar a su patria. Muchos vietnamitas adoptaron la ideología comunista por la esperanza de tener una vida mejor y formaron un ejército de 10.000 hombres que, desde 1941, se dedicó a acosar a sus opresores con una guerra de guerrillas. Las tropas de Ho Chi Minh contaron con una ventaja inesperada. A partir de 1940, Japón comenzó a ocupar Vietnam y 5 años más tarde expulsaron a todos los administradores franceses. Pero el triunfo de los japoneses fue breve, porque justo cuando parecía que iban a ser los nuevos amos y señores de Vietnam, firmaron la rendición ante los aliados y tuvieron que abandonar el territorio. Todo esto generó un terremoto. En cuestión de meses el orden colonial se había derrumbado como un castillo de naipes. Y en ese caos, Ho se convirtió en el líder absoluto de las fuerzas comunistas. En 1945 se declaró el nacimiento de la República Democrática de Vietnam, dirigida por Ho. Esto, sin embargo, era inaceptable para los franceses, que ansiaban recuperar su colonia, de manera que ambas naciones fueron a la guerra. Estados Unidos decidió ayudar a Francia, aunque su objetivo real era debilitar al gobierno comunista en Vietnam. Si este tenía éxito, era probable que otros países cercanos abrazaran el comunismo por efecto contagio. Al final del conflicto, Francia fue derrotada, pero Vietnam fue dividida en 2 países: la República Democrática de Vietnam al norte y el Estado de Vietnam al sur. El gobierno survietnamita estaba encabezado por Ngo Dinh Diem, un presidente corrupto al que no le temblaba el pulso a la hora de cometer un fraude electoral. Diem se ganó el odio de la población por su inmoralidad, sus ataques a la religión budista y la persecución de todo aquel que demostrara simpatías por el comunismo.
Aún más grave, Diem se negó a realizar una votación en la que se decidiría si Vietnam del Sur se integraba a Vietnam del Norte. Diem contaba con el apoyo de Estados Unidos, que hacía todo cuanto estuviera en sus manos por boicotear a Ho Chi Minh, pero el presidente survietnamita resultó ser un aliado poco confiable, acostumbrado a desoír las sugerencias norteamericanas. Finalmente, la CIA organizó un golpe de Estado que derrocó a Diem, quien fue asesinado de un disparo a la cabeza. Poco después, y usando el incidente del Golfo de Tonkin como excusa, Estados Unidos entró en guerra con Vietnam. Ahora sí, la fase más terrible del conflicto había comenzado. Durante más de 10 años, la situación no haría más que empeorar y los muertos no pararían de acumularse. En el sur, la población rural se agrupó en el Vietcong, un ejército de guerrilla a favor del norte, que captó muchos seguidores gracias al odio que había hacia el gobierno survietnamita y su burocracia corrupta. Vietnam del Norte sabía que nunca podría derrotar a Estados Unidos utilizando métodos de combate tradicionales, por lo que repitió aquello que tan bien le había resultado antes cuando se enfrentó a Francia, la guerra de guerrillas. Durante la guerra, los norvietnamitas se valieron de decenas de tácticas poco convencionales. La más famosa fueron los 300 kilómetros de túneles que excavaron, auténticas ciudades subterráneas en las que funcionaban hospitales, dormitorios y almacenes de armas y comida. Al mismo tiempo colocaron trampas de estacas cubiertas de excremento que facilitaban que las heridas se infectaran. Los norvietnamitas también recolectaron casi 1.000 toneladas de bombas norteamericanas que no habían llegado a activarse. Luego las utilizaron contra los propios estadounidenses. En este conflicto el ingenio tenía que ser aprovechado al máximo, ya que la superioridad tecnológica de Estados Unidos estaba fuera de discusión. Los vietnamitas adquirieron un odio particularmente fuerte hacia los pilotos estadounidenses que tenían la terrible costumbre de bombardear aldeas hasta reducirlas a cenizas. Sus habitantes contemplaban desprevenidos cómo un avión se acercaba poco a poco, soltaba los explosivos y de pronto todos los campos y viviendas estaban en llamas. Por esto, cada vez que un piloto era capturado, era común que fuera torturado y luego ejecutado a modo de venganza por sus actos. En la guerra, las masacres estaban a la orden del día, como la tristemente célebre matanza de My Lai, en la que el ejército estadounidense asesinó a cientos de survietnamitas sin perdonar a niños, mujeres ni ancianos. Para que los norvietnamitas no perdieran la esperanza, el gobierno organizó campañas de propaganda en radio, periódicos y televisión en las que animaba a la gente a apoyar la guerra. Al mismo tiempo, prohibió la escucha de estaciones de radio extranjeras y quienes desafiaran esta orden podían ser encarcelados e incluso torturados. La campaña fue un éxito y los vietnamitas entendieron la guerra como parte de su larga lucha por la independencia, que había comenzado hacía décadas combatiendo a los franceses, luego a los japoneses y ahora a los estadounidenses. En 1968, el Vietcong lanzó la operación militar conocida como la Ofensiva del Tet y prácticamente sitió Saigón. Los infiltrados en la ciudad llegaron hasta la embajada de Estados Unidos y abrieron fuego sobre ella, utilizando granadas y lanzacohetes. Aunque la ofensiva fue un fracaso y el Vietcong perdió al 70% de sus hombres, el efecto psicológico que causó fue letal. Los norteamericanos se convencieron de que no había lugar donde pudieran estar a salvo y la moral de su tropa colapsó por completo. Los soldados desobedecían a sus superiores, rogaban volver a sus hogares y desertaban cuando se les presentaba la oportunidad. En consecuencia, el gobierno inició el retiro de sus hombres de Vietnam. En 1975, la guerra llegó a su fin, cuando las fuerzas comunistas tomaron Saigón y derrocaron el gobierno de Vietnam del Sur.
Luego de 20 años de un conflicto interminable, parecía que las cosas volvían a ordenarse, pero lo cierto es que las consecuencias de la guerra fueron devastadoras y perduran hasta el día de hoy. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que Estados Unidos tenía posibilidades de ganar la guerra? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video.